saludo a todo el que nos ve y también un saludo a todo el que nos oye. Bienvenidos al programa Infórmate y Participa. Hoy con nosotros Tere y Paco, concejales de Segorbe Participa, y también Aurora Ardiz. Aurora es psicopedagoga, es maestra y es doctora en educación. Muchas gracias a los tres por estar un ratito ahí con nosotros y por responder a todas estas preguntas. Tere, comenzamos contigo. Vale. En el último pleno se aprobó otro reconocimiento extrajudicial de créditos. ¿Qué lectura política hacéis de esta medida? Mira, el reconocimiento extrajudicial de crédito, como ya hemos explicado muchas veces en los plenos y demás, es una figura legal que sí que nos permite, pues, las facturas que no tienen consignación presupuestaria o son sobrevenidas así de repente y demás, pues poderlas pagar, porque los controles del dinero público son muy estrictos, entonces tiene que ser así. Pero claro, es una figura que tiene que ser de forma excepcional. O sea, lo que no es normal es que cada 2 meses en los plenos ordinarios tengamos un montonazo de facturas que no tienen consignación presupuestaria, no tienen contrato, no sé, es que no tiene mucho sentido. Te puede pasar una vez, te puede pasar 2 veces, pero de forma reiterativa, todos los plenos, no es muy normal, sobre todo cuando los informes de la interventora te dicen que hay una mala gestión porque hay falta de contrato. Los contratos que tú tienes anuales, que todos los años son los mismos, como son, por ejemplo, lo que viene muchas veces de facturas. Veolia es una empresa que se dedica al mantenimiento del agua caliente sanitaria de las diferentes instalaciones municipales. Eso sí o sí lo tienes que hacer. Sí o sí lo tienes que hacer, no puedes tener, es muy complicado el no hacer este tipo de controles y además la ley te obliga. Todos los plenos ordinarios tenemos facturas de esa empresa. ¿Por qué no tenemos un contrato ya de una vez? ¿Tan difícil es? Tenemos contratos para un montón de cosas. Eso que es súper importante para el funcionamiento de muchas instalaciones, no tenemos. Vamos a remolque de todos los plenos ordinarios, facturas de ese tipo y facturas de la grúa, o sea, es que son repetitivas. Entonces, no sé, eso gestión que se les escapa de las manos, ¿no? Esa gestión no puede ser, es una figura excepcional, no para utilizar en todos los plenos de forma reiterada. Ya se ha normalizado el que sea anormal, y eso tampoco es muy lógico, la verdad. La normalidad no es normal. Paco, seguimos contigo. Se ha aprobado una modificación de crédito de más de 420.000 euros. ¿Por qué es necesario modificar el presupuesto apenas unos meses después de haber comenzado el ejercicio? Buenas, Santa. Pues a ver, en esta modificación de crédito vamos a partirla en dos partes. Una muy importante, la que estábamos a favor todos los grupos en el Pleno, que es la parte destinada a un aumento de sueldo que va a haber para los trabajadores municipales, que hablaremos de ella un poco más adelante, y luego casi 2/3 partes de esa modificación de crédito van a volver a ser para gasto corriente. ¿Esto qué quiere decir? Que volvemos a meter la mano en la hucha para pagar el gasto del día a día. Llevado al término de casa, si tú ganas 1.000 y en el gasto del agua, de la luz, de la comida necesitas 1.100, es que no estás gestionando bien, entonces tienes que tirar de ahorritos y de ahorritos. ¿Para qué son las bonificaciones de créditos? O deberían de ser, si hay un gasto extraordinario, como por ejemplo, pues ha habido, pues por los vientos anteriores, que una pequeña partida era para esta, hubo unos desperfectos en la parte de arriba de la biblioteca y no la ha cubierto todo el seguro. Pues para eso que no estaba contemplado, evidentemente, un fenómeno medioambiental, pues se puede pagar. ¿Para qué otra cosa se debería utilizar una modificación de crédito? Han terminado, por ejemplo, las fiestas, se ha gastado 2.000 euros menos de fiestas, pues mira, esto que teníamos aquí pensado para fiestas, vamos a meterlo aquí, que nos hemos gastado un poquito más. Pero esto de hacer modificaciones recurrentes y cogiéndolo de remanentes para gasto corriente es lo que vemos como mala gestión y no se debería hacer continuamente, sino excepcionalmente coger de remanentes para gastos excepcionales. Tere, ¿se ha dado cuenta de los decretos firmados por la alcaldía durante los últimos meses? ¿Consideráis que existe suficiente transparencia sobre estas decisiones? No, transparencia nunca hay suficiente. O sea, nunca hay suficiente.
Incluso cuando gobernábamos nosotros íbamos modificando y añadiendo en la página de transparencia. Actualmente la página de transparencia del ayuntamiento es ridícula, no, lo siguiente. Hay llamadas, hay carpetas de concejales anteriores y que ya no están de concejales, sin embargo no están publicados los decretos de la alcaldía que son públicos. Y no están publicados en la página de transparencia del ayuntamiento, no están publicados los sueldos de los concejales, no están publicados los regalos de los concejales o los que llegan al ayuntamiento para que todo el mundo lo sepa. No están publicadas, bueno, casi nada, las juntas de gobierno, las actas, ahora hace poco todavía no estaban ni las últimas actas de las juntas de gobierno. A ver, el ayuntamiento, aunque hayan plenos ordinarios y extraordinarios y hayan juntas de gobierno, en un ayuntamiento pequeño se gobierna desde la alcaldía, con decreto de la alcaldía. Entonces, la mejor forma de ver cómo funciona un ayuntamiento y qué es lo que está pasando realmente en un ayuntamiento, eso es con los decretos de la alcaldía. Y los decretos son públicos. O sea, se tienen que publicar para que todo el mundo pueda leerlos, porque afectan al funcionamiento normal día a día de la población de Segorbe. Eso es una cosa, para mí es una cosa fundamental. Pero aparte de todo eso, todos los contratos menores deberían estar publicados en la página de transparencia del ayuntamiento, todos los contratos mayores, que son los que se sacan a licitación pública, deberían estar publicados en la página web del ayuntamiento, no en la página de contratación del ministerio, que es increíblemente complicado entrar. Para el que no sepa, una persona normal es súper complicado entrar en esa página y empezar a quitar la paja de lo que realmente interesa. Pero es que todo debería estar en la página de transparencia del ayuntamiento, lo dice la ley. Y pues no sé, es que está vacía de contenido completamente y es una lástima. Y de esos decretos que nos hablabas, ¿hay algún decreto o actuación reciente que os haya llamado especialmente la atención o que consideréis que merece una explicación pública más detallada? No, la verdad es que todos los decretos más o menos tienen su importancia, porque ahí están normalmente las contrataciones, las licitaciones, las contrataciones de fiestas, las contrataciones de toros, las contrataciones de los servicios públicos, limpieza viaria, limpieza de edificios, todo, absolutamente todo pasa por la firma de alcaldía, por el decreto de alcaldía. Entonces, si la gente quiere saber qué es lo que se ha contratado, qué empresa es la que limpia las calles, qué empresa es la que recoge los residuos, qué empresa es la que recoge el papel, todo eso tiene que estar publicado, tiene que estar el contrato de la empresa, qué es lo que tiene que hacer y qué es lo que nos cuesta. Entonces, esos decretos sí que están ahí y la gente los debería de poder leer y poder saber qué es lo que puede exigir, porque qué es lo que han firmado y qué es lo que están pagando con sus impuestos. O sea que realmente son todos importantes, no hay uno más importante que otro, sino que son todos importantes. Paco, el Pleno ha aprobado una modificación de la relación de puestos de trabajo y también cambios en la plantilla municipal. ¿Qué consecuencias tendrán estas decisiones para los trabajadores y para los servicios que reciben los vecinos? Pues bueno, esta modificación de la relación de puestos de trabajo, la RPT que llamamos nosotros, pone, por fin, desde 2024 se aprobó una ley donde estos puestos deberían de haber sido modificados, mejorados, para ser más concretos, trabajadores que están haciendo unos trabajos y les correspondía una escala salarial superior. Esto lo estaban reclamando los trabajadores municipales de este ayuntamiento desde entonces, desde que se aprobó esta ley, y ahora por fin ha llegado a pleno. Nosotros en ese momento pensábamos que iba a ser un punto también del orden del día rutinario, porque esto debe pasar por pleno porque lo marca la ley, cuando para nuestra sorpresa el Partido Popular, después de nuestro alegato de voto a favor, porque estábamos a favor de esto como no puede ser de otra manera, y también el Partido Socialista, argumentó que esto se había retrasado por culpa del Partido Socialista, que había presentado una enmienda a esta ley y esto lo había retrasado. Bueno, pues se les olvidó decir también que a esta ley que se aprobó en enero de 2024 el Partido Popular junto con Vox votaron en contra. O sea que si esta ley y si ahora a partir del miércoles pasado los empleados municipales van a cobrar más, no es gracias al Partido Popular que votaron en contra, sino gracias al resto de grupos del Consejo del Congreso de los Diputados. ¿Qué beneficios van a llegar a los vecinos? Un trabajador contento es un trabajador más eficaz,
si los empleados municipales, que son muy eficaces y la verdad es que conforme lo vas conociendo más a todos ellos, te das cuenta del valor que tienen, estaban reclamando esto hace 2 años. Pues cuando a uno le pagan lo que realmente se merece, pues yo creo que va más contento todos los días a trabajar. Eso que se repercute en mejor servicio para los ciudadanos. Paco Segorbe Participa ha presentado una moción para regular las intervenciones en los plenos. ¿Qué os ha llevado a impulsar esta iniciativa? Pues muy sencillo. Mira, los plenos, para que los que los siguen habitualmente a lo mejor ya lo saben, los que no, pues hay puntos del orden del día que son ordinarios, como el que que por ley tiene que pasar a pleno, y otros puntos son las mociones, que es a lo que iba esta moción, valga la redundancia, que son propuestas que hacemos los partidos a nivel interno, o sea, nosotros como Segorbe Participa, o el Partido Popular, aunque está en el gobierno, puede hacerlo de forma como partido, no como equipo de gobierno. Entonces, hasta febrero, hasta el pleno de febrero, en cada una de estas mociones que presentamos cualquiera de los partidos, teníamos un turno de intervención donde explicábamos el por qué creíamos que esto era interesante, aprobarlo, qué beneficios podían haber, y siempre se había debatido así, explicábamos, y a partir de entonces cada uno pues argumentábamos lo que correspondía y votábamos en consecuencia. Llegó un día que la señora alcaldesa, que es la persona que dirige el pleno, decidió que este turno de intervención no se tenía que hacer, porque los concejales estábamos informados, eso es cierto, todos los concejales estamos informados de lo que va a pleno, pero nosotros queríamos impulsar esto porque las personas que nos ven desde su casa queremos que estén debidamente informadas de lo que presentamos los grupos y de lo que votamos. Entonces, con esa explicación previa, dábamos mucha más transparencia, que es lo que estábamos hablando antes, para que la gente pueda saber que se está votando, que se está debatiendo en cada punto del pleno. Entonces, esa era nuestra propuesta, que la gente pudiera estar más informada. El Partido Popular, pues parece ser que no le interesaba esta información extra para los ciudadanos. Tere, ¿creéis que actualmente existen suficientes mecanismos para que los vecinos participen en la vida municipal o todavía queda mucho camino por recorrer? Perdón. Yo creo que hace falta que la gente sepa cómo puede participar. Porque la gente sí que participa, saben que pueden ir a los plenos ordinarios, pueden participar en los plenos ordinarios, pueden hacer preguntas cuando acaba el pleno, se puede hacer preguntas a los concejales que están arriba. Pero creo que todavía les falta conocer cómo funciona un ayuntamiento y cómo pueden pedir información, cómo pueden participar en los diferentes consejos municipales que hay. Y creo que eso debería ser también tarea del propio ayuntamiento. Informar a los vecinos cuáles son las vías para ponerse en contacto directo con el ayuntamiento, porque aunque tenemos, Segorbe es un ayuntamiento pequeño y la verdad es que siempre ha habido puertas abiertas, o sea, cualquier persona puede ir al ayuntamiento porque nos conocemos todos, y puede ir a cualquier oficina de cualquier técnico, o hablar con cualquier concejal, que es el concejal, ya me parece que lo he comentado alguna vez, es 24 horas al día, te ven por la calle y te comentan cosas, que me parece muy bien, es la cercanía de un ayuntamiento, es la calle, ¿no? Es lo bueno que tiene ser concejal en un ayuntamiento, pero creo que la gente no es conocedora exactamente de cómo funciona un ayuntamiento y cómo poder participar y exigir responsabilidades, enterarse de cosas que pasan en el ayuntamiento, pedir expedientes. La ley de transparencia debería ser publicada por el ayuntamiento y explicada cómo puede participar la gente, cómo puede enterarse, cómo puede, no sé, muy sencillo, cómo ir a una oficina para solicitar información, para buscar una subvención para arreglarte la casa, una subvención para poder ir a cualquier sitio, muchísimas cosas que se te pueden tramitar por un ayuntamiento, pero sí creo que hay desconocimiento y el ayuntamiento debería de trabajar un poquito más en acercar el funcionamiento del ayuntamiento a la gente para que sea más accesible, creo yo, porque la gente todavía desconoce muchos mecanismos del ayuntamiento. Paco, el Partido Socialista presentó una moción de urgencia en el último pleno que ni siquiera fue debatida. ¿Puedes explicar qué pasó y vuestra opinión? Sí, bueno, a ver, como comentaba antes, los plenos, aparte de los puntos ordinarios, las mociones, ahora vamos a hablar de las mociones de urgencia. Son mociones que presentamos también los partidos políticos,
pero que no ha habido tiempo de presentarlas, por el motivo que sea, en tiempo y forma. Nosotros tenemos hasta 10 días antes del Pleno para presentar esas mociones y por el motivo que fuera, pues el Partido Socialista no lo hizo. Entiendo que la información la llegaría después y hay una información muy importante sobre la subvención de la Fundación Massaw. Entonces, ¿qué ocurre? El Partido Socialista la presenta como moción de urgencia y expone los motivos por la que cree que es urgente debatirla y votarla. Entonces, lo primero que se vota es si el Pleno considera que es urgente para después debatir y cada uno argumentarlo. Y lo que nos pareció muy triste es que el Partido Popular en bloque votara en contra de la urgencia de esa moción, evitando así el debate y que cada uno pudiéramos exponer lo que opinábamos de lo que nos estaba trayendo el Partido Socialista. Creemos que es una manera también de cortar el debate. Si un grupo quiere debatir una cosa, pues oye, se va a pleno, lo lleva a pleno, como hizo, se debate, cada uno exponemos nuestras opiniones y luego que cada uno vote en consecuencia. Pero nos pareció una manera de no dejar hablar, de no dejar debatir un tema que es bastante importante, como la Fundación Massaw en Segorbe, y se cortó radical porque al votar en contra de la urgencia no pudimos cada uno exponer lo que opinábamos de esa propuesta muy interesante, por cierto, del Partido Socialista. Tere, también habéis presentado junto al Grupo Socialista una moción en defensa de la educación pública valenciana. ¿Por qué consideráis necesario traer este debate al Pleno en Segorbe? A ver, aparte de que la educación pública es un servicio público que tenemos que cuidar, porque es lo que nos hace iguales a todos. La educación, los servicios públicos son los que nos permite que todo el mundo pueda optar a tener todos los derechos. No importa que si tengas dinero o no tengas dinero, sino que tienes derecho a esos servicios. Y la educación es la base del desarrollo de cualquier ciudad, de cualquier pueblo, de cualquier persona. Entonces hay que cuidarla con medios y con dignidad. Y lo que está pasando últimamente pues es muy triste, que se nos está hurtando el derecho a una educación pública de calidad, intentando fomentar la privada en detrimento de la pública, que es la de todos, es la que incluye a todo el mundo y la que, como ya he dicho, la que nos iguala a todos, ¿vale? Entonces, nosotros considerábamos que en Segorbe era suficientemente importante la situación que tenemos cuando tenemos un colegio público que está en las últimas, con varios proyectos fallidos, que se han metido en el cajón y se ha tirado a la basura mucho dinero haciendo esos proyectos, que estamos hablando de dinero público y eso no considero que es suficientemente serio como para no jugar así. Aquí tenemos dos colegios privados concertados, entonces la situación de Segorbe es un poco es preocupante en cuanto a eso. Entonces creo que nuestra obligación como servidores públicos es defender los servicios públicos, y defender los servicios públicos es poner delante de todo la escuela pública, porque la escuela pública es nuestra, es la de todos, y tiene que estar en buenas condiciones para que todo el mundo pueda estar en igualdad de condiciones, con inclusión y con calidad. Entonces, si no somos capaces de defender nuestros servicios públicos, desde luego no le estamos haciendo ningún buen futuro, no le vamos a tener ningún buen futuro para nuestros hijos y para Segorbe. Y desde luego nosotros seguiremos reivindicando los servicios públicos siempre que consideremos que desde otros partidos o desde otros organismos estén en contra de esos servicios públicos que son los que nos pertenecen a nosotros, porque son los que estamos pagando con nuestros impuestos y tenemos derecho a disfrutar de ellos con todas las garantías posibles. Y desde luego el hecho de que vayan mermando, porque lo estamos viendo, estos últimos días lo hemos estado viendo, en detrimento de otras opciones que no son la pública y que además son completamente opacas, completamente separatistas y hacen lo imposible para que haya esa diferencia entre pobres y ricos, nosotros desde luego siempre estaremos en contra de eso y defenderemos los servicios públicos como una base de democracia. Eso nosotros desde luego desde Segorbe Participa lo tenemos muy claro, servicios públicos sí o sí. Paco, las movilizaciones de la comunidad educativa han sido muy visibles durante las últimas semanas. ¿Qué mensaje queríais trasladar? Pues nosotros queremos trasladar el mensaje de apoyo, decirle que estamos con ellos y que desde nuestra
pequeña agrupación electoral, que podemos llegar hasta donde podemos llegar, queremos apoyarles en todo lo que podamos. Sin ir más lejos, y volviendo a hablar del Pleno, vimos como Aurora, aquí presente, que ahora intervendrá, y otras personas fueron a hacer preguntas, una vez terminado el Pleno, al equipo de gobierno en relación a todo lo que está sucediendo. Por desgracia, esas preguntas nadie las va a poder ver por la censura que el Partido Popular ejerce sobre estas preguntas que se hacen después del Pleno, amparándose que en el contrato, si bien es cierto que en el contrato pone que hay que grabar el Pleno, pero desde 2015 que se están grabando los plenos, siempre se habían grabado y emitido esas preguntas, hasta que empezaron a molestarle. Ahora estas preguntas han vuelto a ser censuradas y nosotros, pues, lo que podemos hacer, cederles nuestro espacio para que digan lo que consideren. Entonces, tienen todo nuestro apoyo y todo donde podamos apoyarles en nuestro pequeño granito de arena, lo tienen a su entera disposición. Tere, el Partido Popular enmendó vuestra moción. ¿Qué interpretación hacéis de esta postura? Y más allá de las competencias municipales, ¿qué papel puede desempeñar un ayuntamiento en la defensa de servicios públicos, como en este caso la educación? Pues mira, precisamente el Ayuntamiento de Segorbe es el dueño del edificio de Pintor Camarón, el único colegio público de primaria que hay en Segorbe. Los otros dos son privados concertados. El Ayuntamiento debería haber sido capaz de no perder el proyecto de Edifican. Hemos perdido el proyecto de Edifican, hemos perdido el siguiente proyecto de 2 millones de euros para las instalaciones, para adecuarlas un poco más. Hemos perdido, no sé, llevamos 7 años de retraso en hacer nada en el colegio público. Eso lo tenía que haber hecho el Ayuntamiento, porque lo que no puede ser es que 7 años después sigan echándonos la culpa. Una estupidez increíble. O sea, nosotros tenemos la culpa de que el Partido Popular no haya arreglado el colegio, no haya unificado los aularios de primaria e infantil. No lo entendemos. Han tenido 7 años para hacer algo, y no han sido capaces de hacer nada, absolutamente nada, cuando desde el Ayuntamiento de Segorbe se podía haber hecho todo. Y ahora están gobernando en la Consellería, está gobernando su mismo partido, y aún así seguimos sin hacer nada. No llego a entenderlo. Sí que se puede hacer, en otros pueblos de la comarca sí que se ha hecho, tienen colegio nuevo. En otros pueblos de la comarca tienen colegio nuevo, pero no solamente las instalaciones, es que es obligación del Ayuntamiento exigir los mejores servicios para los ciudadanos de Segorbe. Lo que no puede ser es que vayan cerrando aulas, vayan quitando profesores, vayan quitando servicios porque es que no puede ser que por el hecho de que a lo mejor un año haya menos alumnos, tenga que bajar el número de profesores, tenga que bajar los servicios que se dan desde los colegios. Es que eso es lo que no puede ser. Se supone que somos un pueblo interior, pero no tenemos los mismos derechos que las grandes capitales. Pues yo creo que deberían de trabajar un poquito más, porque si todo el mundo se está llenando la boca de que en los pueblos ahí se está vaciando, la España vaciada y tal, Segorbe tenemos suerte que no somos un pequeñito pueblo, pero somos un pequeño pueblo. No somos un pequeñito, pero somos pequeños, y cada vez creo que vamos a ser más pequeños. Pero es que lo que no podemos es no tener los mismos servicios que el resto de ciudades. Así como en sanidad la gente también exige los mismos derechos, porque en educación nos exige. Aquí tenemos que tener un colegio con todas las garantías, con todos los alumnos. Tenemos alumnos con matrícula sobrevenida, tenemos alumnos de un montón de sitios que están de paso, unos están de paso, otros se quedan con necesidades especiales, cada uno tiene sus características. Y casualmente es el colegio público el que los acoge a todos. Yo creo que un poquito más de cariño sí que se les debería de tener. Pienso, porque es eso, ya lo he dicho antes, la escuela pública es la que nos iguala, porque acoge a todo el mundo. Entonces creo que debería de trabajar un poco más y no poner tantas excusas, porque han tenido 7 años para hacer algo, y no han sido capaces de hacerlo, de verdad, en 4 años. O sea, en 7 años no han sido capaces de hacerlo. Algo pasa, no tienen ganas, no es lo suyo, o es que reciben órdenes para que no metan mucho ruido, para que el dinero pueda irse a donde se va actualmente. Porque las noticias que de vez en cuando nos dicen, no, es que 85 millones para los colegios del Opus, hombre, y la escuela pública no. O sea, hay dinero para una cosa, pero para la otra no. Me parece escandaloso.
Aurora, pues seguimos contigo. Te hemos presentado como maestra, psicopedagoga y doctora en educación. Te quiero preguntar, la primera pregunta, ¿por qué precisamente en este momento, a estas alturas del curso, una huelga indefinida? ¿Tan insostenible es la situación? Bueno, antes que nada, gracias por ofrecernos este espacio, porque es el mío y el de muchos docentes que estamos actualmente en huelga indefinida y está siendo agotador. Entonces, cualquier apoyo, cualquier muestra de cariño se agradece, y hablo en mí y en nombre de muchos compañeros y compañeras. Bueno, se viene avisando desde ya hace unos años, porque la situación está siendo cada vez más insostenible. Esto ya viene arrastrando. Desde septiembre, que se está pretendiendo tener un calendario de negociación. Entonces, cuando estaba Rovira de conseller de Educación, ya se le exigía a él este calendario. Entonces, en septiembre no salió el calendario de negociación, con las peticiones que querían reclamarse desde los sindicatos. Se llegó a diciembre, entonces para diciembre había una huelga convocada. Esa huelga era con el fin de reclamar una serie de cuestiones que ahora veremos, pero seguía sin salir el calendario de negociación. Entonces, en diciembre, estando la huelga ya planificada, hubo el cambio de conseller, entró Mari Carmen Ortín. La huelga ya fue, no sé si fue al día siguiente o a los 2 días, fue muy precipitado todo, pero la huelga siguió adelante. Entonces sí que es verdad que en diciembre ya se acordó que si no salía el calendario con las negociaciones, iba a haber una huelga en diciembre, una huelga en enero, una huelga en febrero, una en marzo, una cada mes, y si no se llegaba a ningún acuerdo, en mayo se acababa el curso, que fue un poco como el lema. Por decir, vamos a hacer un poquito de presión porque no nos están ninguneando, no nos están haciendo caso, no están tomando en cuenta las reclamaciones que estamos haciendo desde muchos años atrás. ¿Qué pasa? Que como entró Mari Carmen Ortín, ella sí que pidió que por favor tuviéramos paciencia, porque acababa de entrar y nada más entrar al gobierno le habíamos recibido con una huelga, así de primeras, que era una huelga que ya estaba previamente acordada. Entonces sí que es verdad que también se tuvo paciencia y dijimos, bueno, también es verdad, como acabas de entrar al cargo, pues si tú nos dices que vas a proponer un calendario de negociación, esperamos. Entonces en enero se desconvocó la huelga, en enero no hubo huelga. Ella nos comentó que el calendario nos lo presentaría en febrero. Llegamos a febrero y el calendario de negociación siguió sin presentarse. Entonces nos dijo que esperáramos un poquito más, que lo presentaría en marzo. Entonces, en marzo llegó y seguía el calendario sin presentarse. Estamos hablando ni siquiera de las negociaciones, de un calendario para negociar. Como en marzo ya veíamos que ya lo alargaba hasta abril, dijo que en abril, en marzo se convocó la huelga del 31, que fue multitudinaria. Hacía muchísimos años que no había una huelga así en esa magnitud. Entonces, esa huelga, a raíz de esa huelga del 31, Mari Carmen Ortín presenta un calendario de negociación. ¿Qué pasa? Que este calendario aparece totalmente segmentado. Ellos decidieron los puntos que se iban a tratar en cada caso y se quiso comenzar por la parte de retribución, que casualmente era el punto que sí, que claro que lo exigimos porque tenemos una pérdida de poder adquisitivo de hace 20 años. Pero no era el más importante, hay muchísimos más. Entonces también se pensó que se quería poner ese punto casualmente como foco por crear también un poco de tensión entre sindicatos, porque también hay que añadir que ha sido la primera vez que se han unido todos los sindicatos y da igual el partido del que sean, o sea, todos los sindicatos en una misma huelga. Claro, ha sido una situación de desgaste, entonces hemos llegado a la indefinida por estos motivos. Luego también hay que añadir que en ese mismo calendario que se propuso, el primer día de negociación, donde se iba a negociar la retribución, resulta que no aparecen. Entonces se fueron de romería a Elche y no aparecen a negociar. Entonces, claro, eso para el resto de docentes fue como una burla muy grande, que no hubieran asistido al calendario que ellos mismos habían convocado. Se propuso otra mesa de negociación de urgencia, al que sí que asistieron, pero sin ninguna ganas de negociar. Se prepara la indefinida, entonces claro, tampoco pensábamos que iba a durar tanto, se está alargando demasiado, se ve que
hay una capacidad muy baja, por así limitada, de querer negociar. O sea, no se está queriendo negociar y eso lo estamos viendo día a día. Se está produciendo un desgaste emocional, mental, físico, anímico y sobre todo económico, porque al día cada docente son entre 150 y 200 euros al día que nos descuentan, claro, y ese día te van de baja de seguridad social y no cotizas y ese día digamos que no cuentas. No es el mismo salario, no quiere decir que porque nos quiten ese salario es el que cobramos a diario, nos quitan mucho más del que nosotros cobramos a diario, porque ahí entrarían las pagas extras, los fines de semana, la seguridad social, entran muchos otros gastos, entonces que no se tenga en cuenta que eso es lo que nosotros ganamos al día, que no es así. Luego, lo insostenible de la situación, bueno, pues es que ha sido una acumulación de desgaste de muchos años atrás, sobre todo al empezar con el incumplimiento de plantillas. Uno de los acuerdos con los que se llegó el gobierno anterior fue que se aumentaron a 5.000 docentes más, 5.000 plazas más, en un acuerdo de aumentar las plantillas, aparte de la estabilización. Y bueno, esto vemos que en el cambio de gobierno se pierde. Por ejemplo, este año también a inicio de curso, no sé si fue en octubre o así, las redes sociales de la Generalitat anunciaban que ya se habían cubierto todas las plazas vacantes y todas las plazas ya estaban cubiertas y estaban funcionando, cuando realmente no ha sido así. Hay muchas plazas que salieron ya con el curso empezado en noviembre, otras en diciembre, y hay docentes en otras comarcas que ni siquiera, por ejemplo, tienen maestros de PT que todavía están esperando, maestros de audición y lenguaje, que vemos también que sobre todo la parte que siempre sale peor parada es con el alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo. Vamos viendo que siempre es el alumnado que al final siempre sale todavía pues más perjudicado de no tener un profesorado especialista. Luego también es verdad que con la ley de libertad educativa ha habido mucha segregación, porque anteriormente el alumnado se dividía en clases según un criterio pedagógico. Ahora mismo eso se ha eliminado. El criterio es si eliges la lengua valenciana o si eliges el castellano. Eso crea también mucha segregación y mucha diferencia también de clase social y mucha discrepancia en diversidad, porque muchas clases ya no salen tan diversas. Porque si resulta que hay 3 niños con necesidades educativas especiales que eligen el castellano junto con familias a lo mejor migrantes, o sea, todo va a parar por elegir la lengua a una clase o a otra. Entonces, la parte del criterio pedagógico se elimina por completo. Entonces, claro, hay mucha discrepancia con esta ley. Centros que siguen en barracones, sobre todo los centros afectados por la DANA, siguen en una situación pues bueno, no adecuada para seguir la clase con normalidad. Hay otros centros que, aunque no hayan sufrido la DANA, las infraestructuras que tienen también dificultan muchísimo el poder dar clases. Se está viendo por ahí en redes sociales que incluso pues bueno, sanitarios o gimnasios con goteras o paredes que están totalmente agrietadas. Hay centros que su situación es muy deplorable. Sustituciones que no llegan a tiempo. Actualmente, ahora en el instituto había una plaza, por decirlo más cercano, una plaza de audición y lenguaje que ha tardado aproximadamente mes y medio en cubrirse. Entonces son todas esas horas el alumnado no tiene a ese personal de apoyo que necesita. ¿Qué más? Bueno, la burocracia que nos come, que todo automáticamente hay que redactar formularios y redactar informes de absolutamente todo, de cualquier reunión, de cualquier... tienes que tener todo realmente en el día a día, tienes que redactar
dejar plasmado todo absolutamente lo que haces, informes de evaluación, informes de COCOPE, informes, todo el tiempo estás redactando informes, y todo ese tiempo que estás dedicando a los informes es tiempo que te quita de realmente dedicarlo a lo que nos gusta, que es la docencia en sí, que también tenemos horas para ello, pero no es lo mismo, se quitan muchas horas de burocracia. Luego también otra de las cosas que reclamamos es pues los profesionales especialistas como fisioterapeutas, educadores y sobre todo también pues más maestros de pedagogía terapéutica, audición y lenguaje, que comento esto más porque es también el sector en el que yo estoy, en la inclusión. Entonces sí, de cara a la ley es una ley que puede parecer muy bonita y muy agradable y muy armoniosa, pero esa ley sin recursos se convierte en una exclusión brutal, porque el alumnado no está siendo atendido como debería. Eso en realidad nos produce cierto desgaste. Yo a mi alumnado, por ejemplo, se lo he explicado antes de venir, el por qué hago huelga, porque quieras que no, la culpa la tienes ahí de haber dejado al alumnado en el aula. O sea, no es agradable, porque sabes que te has dejado a tu alumnado ahí y que necesitan tu recurso. Pero precisamente es por eso, porque voy viendo año tras año como el alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo sobre todo, o sea, no tienen los recursos que debiera de tener. Entonces, un poco mi decisión personal de estar en esta huelga indefinida es para reclamar esta parte y unas ratios que estén mucho más por debajo, porque no puedes atender a todo el alumnado con la diversidad que hay hoy en día. Luego, aparte, a todo lo que nos exponemos los docentes, porque la situación ha cambiado, la sociedad va cambiando y claro, a nivel de responsabilidades y de seguridad y de protección no tenemos. Yo tengo compañeros conocidos que claro que reciben amenazas o claro que están en situaciones que es difícil, o no sabes si alguna vez claro, se produce algún conflicto y sí que sé de profesionales que están amenazados. Entonces hay una situación que ya viene desde un desgaste pues que cada vez se va gigantando más y la brecha cada vez se hace más grande. Te iba a preguntar cuáles son las necesidades que pedís cubrir, pero creo que ya me las has enumerado todas. Sí, un poco serían las que acabo de comentar. A lo mejor me dejo alguna por los nervios, pero no creo que están ahí recogidas. Te comento también que Pérez Llorca en su primera declaración dijo que era una huelga política. Mucha gente sostiene que el gobierno del Botànic no se le reclamó nada ni se le montó ninguna huelga. ¿Qué tienes que decir a esto? A ver, bueno, la educación en sí es política, porque simplemente no podemos desvincular, por ejemplo, el hablar de democracia, que incluso está en el currículum, de la política, o sea, va inmerso. La política es la gestión de cualquier también asunto público. Entonces, nos guste o no, la política va relacionada con la educación, no se puede desvincular. Hay ciertos valores como la igualdad de oportunidades o la no segregación, que están vinculados a la política, o sea, no puedes separarlos. Hay que dejar claro que sí, la educación es política, pero no se está haciendo esto porque esté gobernando determinado partido político. O sea, sí que es verdad que se está haciendo porque en el cambio a este nuevo partido político han habido muchos recortes y se han visto y se siguen viendo, porque en el día a día tú lo ves las plazas que salen, las que se cubren, y vas viendo que si antes en un instituto tenía 5 profesoras de pedagogía terapéutica, ahora a lo mejor pues tiene 3. Entonces tú los recortes los ves en el día a día. Pero con el Botànic sí que hubieron muchas protestas. Hubieron protestas en el 2017, 2018, en el 19, en el 20, en el 21, y sí que se pedía también pues mejorar las condiciones del personal interino, se pedía también la recuperación del poder adquisitivo. Hubieron también muchas demandas para el proceso de estabilización. Lo que pasa es que la diferencia que encontramos
es que hay un gobierno que sí que se sienta a negociar y impide que se vaya a una huelga indefinida y haya acuerdos, y en este caso no están queriendo negociar. Entonces eso es una diferencia muy grande. Pues ahora te preguntaría que, a pesar de que tenéis todo el apoyo popular, todavía hay gente que piensa que los profesores se quejan demasiado, que basta echar una mirada un poco hacia atrás para ver que habían clases de 40 individuos, 40 alumnos o más. ¿Qué opinas sobre eso? Sí, esta frase se repite mucho. Antes éramos 40 en clase y no pasaba nada. Bueno, es que vivimos en momentos históricos totalmente diferentes. Ahora hay muchísima más diversidad que la que había antes. Tampoco antes había tanta burocracia. Las infraestructuras, también es verdad que ahora mismo las infraestructuras no están preparadas para 40 alumnos o alumnas en clase. El alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo no estaba atendido, ni siquiera se acordaban a lo mejor de él, ni se planteaba. Entonces eran clases también magistrales. Tú dabas la clase, el que aprendía bien, y el que no aprendía, pocas personas se quedarían atendiendo a ese alumnado. Ahora que la situación ha cambiado muchísimo. El tipo de familias también ha cambiado. Antes la profesión docente estaba muy dignificada, ahora hoy en día en la sociedad no. Y cuando también un gobierno político se encarga de desprestigiar la función docente, yo creo que por ahí tampoco vamos muy bien, porque estamos al servicio de la sociedad. La educación también se intenta ahora ser respetuosa. Antes había mucha autoridad en el aula. Antiguamente incluso sabemos que hay profesores que pegaban. Ahora no existe nada de eso. Entonces tú tienes que llevar una gestión del aula con unas ciertas características que antes no estaban, no las contemplabas. Entonces claro que es muy diferente. Ahora también las clases pues son más participativas, son más de trabajo grupal, interactúa más el alumnado. No se puede comparar una situación con otra. Luego, aparte, también en la formación profesional o laboratorios es inviable tener una cantidad tan elevada de alumnos, porque están tratando también con material peligroso. Entonces las ratios también tienen que bajar si queremos que la educación pública siga siendo una educación de calidad. Pues lo que nos ha quedado claro, que las huelgas han existido, gobierne quien gobierne, y que todo ha cambiado, la sociedad ha cambiado y no vale lo que valía entonces para ahora. Muchas gracias a los tres. No sé si se os ha quedado algo por decir, Tere. Sí, yo sí que quería comentar, porque al hilo de todo lo que ha hablado Aurora, que ha dicho muchísimas más cosas de lo que yo dije en el pleno, la propuesta de acuerdo de la enmienda que hizo el PP a nuestra moción se limitó a 4 puntos ridículos, ¿vale? Mostrar el apoyo del Ayuntamiento de Segorbe a la Comunidad Educativa Valenciana y a la Consellería de Educación para encontrar puntos de acuerdo. Pues si no se sientan a hablar, ¿cómo van a encontrar puntos de acuerdo? El segundo punto, respetar los acuerdos alcanzados entre Generalitat y sindicatos. No, si no hay ningún acuerdo. ¿Qué es lo que van a respetar? Aparte, tener que poner que hay que respetar los acuerdos en un punto de una moción, ¿qué pasa? ¿Que si no va en un punto de una moción no van a respetar los acuerdos entre Consellería y los sindicatos? Me parece triste. Y luego, trabajar desde el Ayuntamiento para conseguir las actuaciones necesarias para mejorar las infraestructuras del Colegio de Educación Infantil y Primaria Pintor Camarón. Han tenido 7 años para hacerlo y no han hecho nada. 7 años para hacerlo y no han hecho absolutamente nada. Pero tienen que traer una enmienda a una moción que llevamos nosotros para decir que hay que trabajar para arreglar las infraestructuras. Hombre, pues si en 7 años lo has hecho, ¿cómo vas a hacerlo con una enmienda a una moción? Entonces, y luego, la guinda fue solicitar al Gobierno de España la financiación justa para la Comunidad Valenciana, lo cual repercutirá de manera positiva en la educación pública. Esto es una tomadura de pelo, no, lo siguiente. O sea, se ríen de la gente y encima ponen la guinda. O sea, esto es como el Pisuerga pasa por Valladolid, la culpa la tiene Sánchez.
también tengo que decir que afortunadamente en este pleno, creo que fue hasta el punto 12, que no hablaron de Sánchez y no le echaron la culpa de nada a Sánchez. En el punto 12 sí, creo que fue o el 11 o algo así. O sea que aún duramos un poquito sin echarle la culpa de nada a Sánchez. Entonces, de verdad, esta moción es lo que resume todo lo que exigen o todo lo que consideran que necesitan para dar una buena educación pública los profesionales que se dedican a esto. Claro, y luego te ves los titulares de 85 millones para los colegios del Opus. Hombre, es que eso de verdad es que se están riendo de ellos. O sea, se están riendo y se están choteando de los que realmente creemos en la educación pública. Pero choteando no. El siguiente paso. Están jugando con nuestro dinero y encima están choteando de los que exigimos que haya una educación pública, porque es la educación que nos iguala a todos. Y es que tenemos derecho a ella. Tenemos derecho a ella porque la estamos pagando. Y eso, desde luego, pues es una muestra de las mociones que traen al pleno el Partido Popular y demás. O sea que, pues eso, es el nivel que tenemos en Segorbe. Pues como se suele decir, hablando se entiende la gente, ojalá llegue el diálogo pronto y ojalá llegue también un acuerdo que beneficie a todos, sobre todo por los estudiantes que están a la espera y sobre todo también por los profesores que también hacen por todos y también hacen por la sociedad. Así que si vosotros os beneficiáis, nos beneficiamos todos. Muchas gracias a los tres por estar aquí y os esperamos en un nuevo programa. Gracias.